Lucas 6. Y usted va a tomar este dedito, lo va a poner encima de Lucas y va a ir a buscar Éxodo ahora. Éxodo 20. Vamos a leer ambos pasajes. Entonces, sin perder Lucas, Éxodo capítulo 20, de los versículos 8 al 11. Si hablo muy rápido me dicen, ya que se me lengua la traba. Éxodo 20, Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Dice así: Te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y honrarás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ella. Pero reposé en el séptimo día. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Vamos ahora a Lucas, capítulo 6, versículo 1 al 5. Dice: En cierto día de reposo, al pasar Jesús por los sembraderos, sus discípulos iban arrancando espigas y desgranándolas con las manos para comerse el grano. Algunos de los fariseos les dijeron: ¿Por qué hacen lo que no está permitido hacer el día de reposo? Jesús les respondió: ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, que solo a los sacerdotes les es permitido comer. Y comió David y los compartió con sus acompañantes. Y añadió: El Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. Amén. Oremos, queridos hermanos. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos escudriñarla. Gracias porque nos habla a través de ella. Te rogamos, Señor, que hoy tú nos hables. Que no tomes en cuenta mi pecado y que tu palabra pueda ser transmitida fielmente. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos entonces en esta nueva miniserie, ¿cierto?, de sermones. Miren qué bonito que iba el afiche que hizo mi amada esposa. Esto lo hizo con inteligencia artificial. ¿Sí? El sermón también lo hizo con inteligencia artificial. No, mentira. Qué bonito. Así que estamos en esta nueva serie de sermones que es sobre la mayordomía en la ley de Dios, basándonos en los 10 mandamientos, que es el corazón de la ley de Dios. Y como consistorio, hermano, hemos sentido que esto es lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros este año que inicia en este mes. Decimos una miniserie porque solamente van a ser cuatro sermones, ya este es el segundo. La semana pasada tuvimos el primero voy a ponerte un poquito más acá. Tuvimos el primero por boca de nuestro hermano presbítero Juan Carlos Rabí, sobre la mayordomía del Espíritu. Y hoy, queridos hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor sobre la mayordomía del tiempo, ¿ya? Especialmente sobre el trabajo y lo que significa el día de reposo, ¿ya? Y es muy interesante y es curioso pensar que es algo tan importante, el día de reposo, el día del Señor, que el Señor lo incluye dentro de los 10 mandamientos. O sea, está el guardar el día del Señor dentro del corazón de la ley de Dios. Así que es algo que es bastante importante. A veces en nuestra visión fragmentada de la revelación bíblica pensamos que era parte del antiguo pacto, que ya quedó atrás, ¿ya? Nada más lejano de la realidad si somos fieles a nuestra cosmovisión pactual y progresiva de la revelación de la Escritura, nos damos cuenta que es algo que no queda obsoleto, el guardar el día del Señor. El descanso, el administrar nuestro trabajo, administrar nuestro tiempo y guardar el día del Señor es tan importante y a Dios le importa tanto que está en el corazón de su ley. Así que hoy día, hermanos, me gustaría compartir con ustedes 3 principios sobre la mayordomía del tiempo en el contexto de lo que significa el día del Señor. Primero, el problema o la importancia del trabajo. Segundo, la necesidad del reposo. Y tercero, cómo lo guardamos, ¿ya? El trabajo, el reposo y cómo guardamos el día del Señor.
Primero, me gustaría preguntar, ¿qué significa para ustedes el trabajo? Yo sé que para muchos significa una maldición, ¿cierto? Una carga, ¿ya? Cuando van a trabajar en la mañana, marcan tarjeta, en su cabeza suena: comerás el pan con sudor de tu frente hasta el último día de tu vida, ¿ya? Para algunas personas es una maldición, en esta triste realidad, pero para otras no. Para otras el trabajo puede ser algo súper entretenido, para otras el trabajo puede ser una obsesión, puede ser incluso un medio para satisfacer esa necesidad de sentirnos importantes, de sentirnos validados. Soy un excelente profesional, ayudo a las personas, hago lo que el resto no hace, destaco entre los demás, soy importante. Para otros el trabajo puede ser un simple trámite, algo que hay que hacer, ¿ya? Porque hay que comer y hay que comprar cosas, y las cosas se compran con plata, y la plata se obtiene trabajando, ¿sí? Pero no somos de eso nosotros, ¿cierto? Sin embargo, queridos hermanos, el trabajo está lejos de ser cualquiera de estas cosas si es que lo vemos a la luz de la Escritura. Porque, ¿quién fue el primer trabajador que vemos en la Biblia? Dios, ¿cierto? En Génesis 1, a la primera persona que vemos trabajando es a Dios, creando, separando las aguas de los cielos, haciendo crecer la hierba, plantando un jardín, y lo más importante de todo, contemplando los frutos de su trabajo y descansando. Es el primer trabajador que vemos en la Biblia. Y cuando pensamos en nosotros como pecadores y seres insignificantes delante de Dios, y salen estas frases como que el trabajo dignifica al hombre, a veces se nos olvida que nuestra dignidad no está en lo que hagamos, no está en lo que trabajemos, está en Cristo, ¿sí? Primero, y ser creados a la imagen y semejanza de Dios, una de las cosas que heredamos de nuestro Padre es esa característica y ese deseo de trabajar, ¿ya? Es algo que heredamos de Dios. Michael Gohin, teólogo, profesor de teología misional en Estados Unidos, y que también está haciendo el magíster de teología misional acá en Chile, se refiere a esto de una forma muy fácil de entender. Dice que el que seamos hechos a imagen de Dios significa que somos pequeños creadores, ¿sí? Toda creación es un reflejo de su creador. Así que no podemos escapar de esto. Primeramente, hermanos, el trabajo no es algo malo, ese no es el problema. El problema no es el trabajo, la raíz del problema es otro. ¿Ya? Porque actualmente probablemente seamos la cultura más trabajólica de la historia, ¿ya? ¿Por qué trabajamos tanto? O por qué en el fondo, quizá no con el trabajo, pero por qué nos ocupamos y nos afanamos tanto. Algo tiene que estar pasando, porque no trabajamos para satisfacer nuestras necesidades porque creemos que Dios es el que nos sustenta, ¿cierto? No es para ser personas importantes porque nuestra importancia debe estar en Cristo, ¿cierto? En que somos hijos de Dios. El problema, hermano, no está en el trabajo. El problema está en la ausencia de un profundo descanso. La ciencia ya ha demostrado que dentro de los hábitos más saludables para prevenir enfermedades y tener una larga vida saludable, el hábito más importante es el sueño y el descanso, pero es mucho más importante, ¿ya? Y de hecho el sueño no puede ser cualquier sueño, tiene que ser un sueño de calidad, tiene que ser un sueño profundo, que se llama sueño REM, Rapid Eye Movement. En un estudio publicado en el periódico de Londres, The Economist, detalló que el dormir menos de 6 horas al día podría disminuir hasta un 13% nuestra expectativa de vida. Cáchense esa. O sea, es demasiado importante, no sé, no tengo palabras para decir lo importante que es el sueño, ¿ya? Si no dormimos, nos morimos, ¿ya? Podemos aguantar más de un mes sin comer, pero 4 días sin dormir, hermano, estamos en peligro de muerte, ¿sí? No estoy exagerando. Nosotros necesitamos descanso. La tierra también necesita descanso. En agricultura, el barbecho es una técnica en la cual se deja de sembrar durante un tiempo para esperar que la tierra se reponga, que reponga sus minerales, su humedad. ¿Estoy bien, Benja? ¿Sí? ¿No? Aprobado. Bien, gracias. Así que un terreno que se siembra y que se cosecha sin descanso, al poco tiempo queda inutilizable.
La tierra tiene que descansar. Las maquinarias tienen que descansar. Tenemos que tener cambio de aceite, ¿cierto? De cada cierto tiempo, cambiar algunas piezas mecánicas, el enfriamiento de los materiales para evitar el colapso. En ingeniería, en construcción también es necesario en algunas ocasiones dejar descansar la tierra para que el terreno se vaya afirmando y que puedan continuar las obras. O sea, tenemos muchos ejemplos, hermanos, de lo importante que es el descanso. Lo importante que es el descanso. Y queda en total evidencia la sabiduría de Dios al mandarnos, a obligarnos a descansar porque nuestro cuerpo lo necesita. Pero hay un cansancio, hermanos, que es aún más grave que el cansancio corporal. Y que es aún más riesgoso que no dormir. Es el cansancio, hermano, del espíritu. Porque cuando el trabajo nos absorbe, no solo tiene consecuencias físicas, tiene consecuencias profundamente espirituales. Primero, ¿por qué nos está absorbiendo tanto el trabajo? ¿Qué quiero lograr con trabajar tanto? O quizá no necesariamente con el trabajo, quizá con el estudio, pero ¿hay algo que está ocupando todo mi tiempo y mis energías? ¿Hay algo que está ganando más importancia en mi vida que trabajar para la gloria de Dios? Porque es muy interesante el contraste de ver cómo el mundo nos dice que debemos trabajar y ver cómo Dios trabaja. Porque lo que vemos en la Biblia, en Génesis 1, cuando Dios trabaja y descansa, ese descanso no es porque se haya cansado, ¿ya? Dios no se cansa, Dios es incansable. Ese significado del descanso, hermanos, es para contemplar y disfrutar los frutos del trabajo. Es cuando Dios termina de crear, se echa un poco para atrás, contempla el fruto de su trabajo y dice, esto es bueno. Y sentir una profunda satisfacción por los frutos del trabajo. Ese es el principio bíblico que podemos extraer de lo que significa descansar. Es un contentamiento profundo por la labor realizada, que la principal y la primera consecuencia de trabajar nos lleva a una adoración a Dios. Nos lleva a querer rendir el fruto de nuestro trabajo al Señor. Señor, este fruto es para ti, lo rindo a tus pies. Así que, hermano, cuando tú terminas tu larga jornada laboral, cuando terminas de hacer lo que te ocupa gran parte del día, la primera consecuencia de eso es una adoración instantánea a Dios. Es una oración de gratitud por la oportunidad de trabajar, de sumarnos a lo que Dios está haciendo en el mundo. Porque si nos ponemos a pensar, Dios está trabajando en el mundo en este momento. Está trabajando no solo con nosotros, sino con todas las personas en este mundo. Con toda su creación. El Señor, hermanos, no nos necesita para mantener el mundo girando. No nos necesita para hacer nada de lo que Él quiere hacer. Pero aún en su gran amor y en su gracia, nos invita a sumarnos a lo que Él está haciendo en el mundo. ¿Ya? Como cuando los papás invitan a sus hijos chicos a que los ayuden en alguna tarea doméstica, y el cabro chico a todo feliz intenta hacer algo, ¿ya? Y no está haciendo nada, pero está contento porque está con su padre. De la misma forma, Dios también nos invita a nosotros a que nos sumemos a lo que Él está haciendo en el mundo. ¿Ya? Atiendes personas, podrías pensar que quizá el Señor está trabajando con esa persona. Y te está invitando a que tú te sumes a ese trabajo, a lo que Él está haciendo con esa persona que tú te hagas parte. Quizá trabaja, no sé, en banco, en cobranzas, ¿ya? Un trabajo igual desagradable, el llamar para cobrar. ¿Puedes pensar también que el Señor te está usando para trabajar en la vida de esa persona? Con diferentes trabajos, con diferentes labores, el principal beneficio del trabajo, queridos hermanos, es estar con Dios. Así como los niños chicos le dicen, papá, ¿te puedo ayudar? ¿Puedo trabajar contigo? No lo hace para querer trabajar con el papá, ¿ya? Lo hace para estar con su padre. Así que el principal beneficio del trabajo, hermanos, es estar con Dios. Es tener una comunión con Dios. Nos permite acercarnos a Él, hacer como que hacemos algo y sentirnos completamente satisfechos porque fue bueno. Así que ¿esto es lo que sientes en tu trabajo, hermanos? Si no es el caso, te invito a que hagas una oración todos los días al iniciar tu jornada laboral. Y que yo he estado haciendo durante los últimos 2 años, que realmente cambió por completo mi perspectiva y cómo yo me sentía.
en el trabajo. Te invito a que cuando llegues a tu trabajo, cierres los ojos, hagas una oración de 1 minuto, digas: amado Padre, gracias por la oportunidad que tú me das de trabajar. Permíteme sumarme a lo que tú estás haciendo. Quiero estar contigo. Así que trabajar, hermanos, es una bendición. Nos permite estar con Dios. Nos permite hacer lo que Dios hace. ¿Ya? ¿Qué niño no quiere hacer lo que el papá hace cuando uno es niño? Cuando uno es chico. El papá es bombero. Yo quiero ser bombero. Quiero ser médico. Quiero ser contador como mi papá. Yo cuando chico quería ser hasta el caballero del camión de la basura. Encontraba tan entretenido ir colgado del camión. ¿Cómo no vamos a querer nosotros hacer lo que hace nuestro Padre también? Nuestro Padre crea, nuestro Padre restaura, nuestro Padre redime. ¿Cómo no vamos a querer nosotros también ser parte de ese trabajo de redención al cual el Señor nos invita? Así que primero, hay una importancia y un beneficio radical en el trabajo, estar con Dios. Segundo, hay una necesidad también del reposo. Me gustaría acá que volvamos a ver lo que dice Jesús cuando se le increpa por el día de reposo. En el versículo 3 del capítulo 6 de Lucas, Jesús dice: ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Acá Jesús se está refiriendo a un incidente de la vida de David en 1 Samuel 21, cuando David estaba escapando de Saúl porque lo quería matar. Ya se dio cuenta, gracias a su gran amigo Jonatán, que su padre, el papá de Jonatán, lo que quería matar a David. Entonces David empieza a huir por su vida y se va a otras ciudades y tiene hambre porque está huyendo, está arrancando. Y llega a otra ciudad, a un tabernáculo, y le pide al sacerdote de ese tabernáculo, a Ahimelech, que si tiene algo para comer, que le dé el pan de la proposición. Era un pan consagrado, era un pan que no podía comer cualquier persona. Solamente los levitas podían comer de ese pan una vez que el pan añejo se cambiaba por un pan fresco en la mesa del tabernáculo en el lugar santo. O sea, no era un pan para cualquier persona, era solamente para los levitas, ¿ya? Y el sacerdote le da este pan a David, y lo que argumenta acá Jesús es que David no es condenado por esto. Entonces Jesús nos está invitando a ver las implicancias de esto. Jesús nos está invitando a ver que si el Sabbat y las regulaciones humanas de cómo guardamos el Sabbat las podemos obviar, las podemos ignorar por un momento en alguna situación de emergencia, pero en la ley moral de Dios en ninguna parte de la Escritura se dicen que se pueda pasar por alto, entonces significan cosas distintas. ¿Ya? Porque en ninguna parte de la Biblia encontramos alguna historia que justifique, por ejemplo, un adulterio. ¿Ya? No, es que adulteré porque está en una situación de emergencia. ¿Ya? No se me ocurre qué situación de emergencia puede ocurrir para justificarlo. Es que adoré a otros dioses porque era una urgencia. Robé porque estaba en una situación de urgencia. Esas cosas nunca se justifican en la Escritura. Entonces, si la ley moral de Dios nunca puede desestimarse, pero las regulaciones ceremoniales y las leyes de cómo guardar el Sabbat sí se pueden, entonces quiere decir que estas leyes, estas regulaciones son provisionales, no son perpetuas, son temporales. ¿Ya? En algún momento van a quedar obsoletas cuando llegue algo que sea mejor, algo que las reemplace. ¿Y qué es eso que las reemplaza? Jesús mismo lo contesta ahí en el versículo 5. Dice Jesús: yo soy Señor del Sabbat. Jesús dice: yo soy a quien apunta el Sabbat. Yo soy Señor del día de reposo. Yo soy el descanso definitivo. Yo soy quien puede traer reposo a tu espíritu, el reposo que necesita. Yo soy el Señor del descanso. Eso está diciendo Jesús cuando dice que Él es el Señor del Sabbat. Así que ahora, ¿qué significa que Jesús sea el Señor del día de reposo? Hebreos capítulo 4, los invito a que lo busquen. Hebreos capítulo 4, versículo 9, nos da una respuesta del significado de este reposo. En sus casas pueden leerlo completo, es un capítulo maravilloso. Hebreos 4, 9 nos está hablando de los que creyeron en el Evangelio y dice: de modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que entra en su reposo, reposa también de sus obras como Dios reposó de las suyas. Hermanos, esta es una gran declaración
¿Qué significa ser cristianos? Cristianos, hermanos, significa ver nuestro trabajo como Dios ve el suyo. Ser cristianos es mirar la obra de nuestro trabajo, de quedar absolutamente satisfecho, tal como Dios quedó satisfecho con su trabajo. Entonces, ¿esto quiere decir que ser cristiano significa que debemos trabajar y hacer obras para entrar en el reposo del Señor? ¿Esa es la forma de entrar en su reposo? La respuesta la encontramos en Jesús en la cruz. En capítulo 19 de Juan, cuando Jesús, después de tomar el vinagre, dice: terminé, consumado es, tetelestai, it's finished, está todo listo. Hermanos, la invitación a guardar el día de reposo no es más que una invitación a creer en el Evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque hagamos lo que hagamos, trabajemos en lo que trabajemos, siempre vamos a quedar de algún modo insatisfechos. Siempre va a quedar un cansancio espiritual que nos va a demandar más, nos va a demandar desear más cosas. Eso quiere decir que tenemos que trabajar más, tenemos que tener más plata y nunca vamos a quedar satisfechos, hermanos. Entrar en el reposo del Señor significa aceptar la obra de Jesús como nuestra. Y Jesús, hermanos, hizo un increíble trabajo. Ya, no hay mejor trabajo, no hay trabajo más perfecto que la obra de Jesús en la cruz. Así que ser cristiano, hermano, entrar en el reposo del Señor, entrar en este descanso definitivo, es ya no desear otra cosa en la vida más que aceptar ese trabajo de Jesús como si fuera nuestro propio trabajo. Cuando Jesús dice consumado es Dios, hermanos, mirando su creación en el séptimo día, satisfecho por los frutos de su trabajo. Entrar en el día de reposo significa estar absolutamente satisfecho con la obra que hizo Jesús en la cruz por nosotros, porque ya no necesitamos trabajar más para satisfacernos a nosotros mismos, porque ya vamos a estar satisfechos. Y de esa forma el trabajo deja de ser una carga. De esa forma el trabajo deja de ser una simple ocupación y se convierte en una adoración, un acto de reflejar a Dios en nuestras manos. Ya no es para sustentarnos, ya no es para querer ser mejores personas, ya no es para llamar la atención de nadie. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos todo en Jesús. Estamos listos. No hay nada más que hacer. Hermanos, Jesús con su muerte en la cruz se convirtió en el Señor del día de reposo. Jesús fue el que dijo: vengan a mí todos aquellos quienes estáis cansados, que yo os haré descansar. Porque ligero es mi yugo. Tomen su carga, aprendan de mí que soy manso, humilde de corazón, y hallarán el descanso para su alma, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Está diciendo, hermanos, que todos tenemos una carga. Todos estamos de alguna forma trabajando o deseando algo en la vida. Querer ser de alguna forma relevantes o importantes. Y Jesús dice: esa carga que tú no puedes llevar, déjamela a mí. Yo la voy a llevar. Mi carga es ligera. O sea, es como Jesús haciéndonos una entrega de turno, ¿ya? Y nos va a entregar todas las cosas y no nos entrega nada, ¿ya? Eso es lo que tienes que hacer. Está todo listo. Que cuando yo era enfermero, que era tan gratificante cuando llegaba a la entrega de turno y ya estaba todo hecho. Estaban los exámenes de los pacientes tomados, estaban todos los pacientes bañados, estaban todos los pacientes que hice cirugía ya se habían ido. Pero qué lata era cuando llegaba y estaban toda la lista de pendientes. Hay que tomar exámenes de paciente, hay que bajarlo a rayo, hay que llamar al consentimiento informado. Y Jesús se encarga de dejar todo el trabajo listo. Descanso, hermanos. Cristo dice: mira mi trabajo, mira mis obras. Todo el trabajo que alguna vez tú pudiste haber hecho ya está terminado. Así que, hermanos, desde el momento en que nosotros hacemos eso, Dios imputa su justicia en nosotros. Y eso significa que cuando ahora Dios nos mira, no nos mira como trabajadores
como trabajadores imperfectos, nos mira en Cristo. Y nos mira a nosotros, pecadores, y dice, es bueno. Esto es bueno. Puedes pensar, hermano, con todo tu pecado, con todo ese pecado que solo tú conoces en tu corazón, con todas las cosas que solo tú sabes que has hecho. Puedes imaginarte a Dios diciendo de ti, es bueno. Eres bueno. Porque ya no te mira por lo que tú hiciste, te mira por lo que hizo Jesús en la cruz. Así que, hermanos, este es el significado del día de reposo. Ahora, el Señor nos manda a guardarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo conocer esto? Nos va a llevar a una vida práctica. ¿Cómo saber esto? El significado del día del Señor nos va a llevar a tener implicaciones prácticas. ¿Cómo podemos guardarlo? Así que me gustaría compartir algunos principios. Primero, hermano, primero que todo, entender que el día del Señor es un acto de liberación. ¿Ya? En Deuteronomio 5, capítulo 15, dice, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, ¿ya? Y que yo, el Señor tu Dios, te saqué de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por eso, yo, el Señor, te ordeno que observes el día de reposo. Fíjense en lo que está diciendo Dios. O sea, ¿por qué el Señor hace una relación entre, ya que no son esclavos, guarda el día de reposo? Primero, hermano, porque los esclavos no descansaban, ¿ya? Los esclavos no tenían día de reposo, ¿ya? Si eres un esclavo, no podías descansar, ¿ya? Deja que eso decante en tu corazón. Si no puedes descansar, es porque eres un esclavo. Si no puedes liberarte de tus ocupaciones y de tus afanes y de tu trabajo, entonces eres un esclavo. Y el Señor dice, yo te liberé. Ya no eres un esclavo. Ahora puedes descansar. Ahora tienes un derecho. Tienes un contrato mucho mejor que el de antes. Ahora tienes derecho a descansar. Yo te compré, yo te liberé. Así que, hermanos, el día de reposo es un acto de liberación. Mi trabajo y lo que hago con mi tiempo no me definen. Dios me define. Ya no soy esclavo de intentar cumplir las expectativas de nadie. No me define cuánta plata tenga, cuántos clientes atienda, cuánto me esfuerce. Me voy a tomar un descanso hoy. Ya antes, cuando era esclavo, no podía descansar, pero ahora soy libre. Ya no tengo que trabajar hoy. Hermanos, ¿conocen la historia de Eric Liddell? Eric Liddell fue un atleta escocés, un corredor, atleta, campeón olímpico. En las Olimpiadas de París de 1924, sí, es una película de él, Carros de Fuego, ¿cierto? En 1924 fue seleccionado para correr los 100 metros, los 100, los 200 y los 400 metros planos, ¿ya? La carrera de los 100 metros era su mejor prueba. Pero él decide desistir de competir por los 100 metros porque se da cuenta que esa carrera se va a hacer el domingo. Y él no compite en los 100 metros planos. ¿Ya? Lo más probable es que si hubiese competido, habría ganado la carrera, ¿ya? De todas formas, él compitió en los 400 metros planos otro día. Ganó, rompió el récord olímpico. Al año siguiente se fue a China a servir como misionero, donde murió en unos campos de prisioneros a los 43 años. Para Eric Liddell, hermanos, su identidad no estaba en nada de lo que podía lograr. Todo el mundo, hermanos, lo estaba observando. Y a él eso no le importó. Él no tenía que demostrarle nada a nadie. Él dijo, yo no necesito esto. Yo no necesito ser campeón. No necesito validarme ante nadie. Estaba tan seguro de su identidad, estaba tan seguro que no tenía que demostrarle nada a nadie, tan seguro de que ese premio no sería lo que lo sustentaría, sino Dios, que él decide no competir y tomarse el día libre y descansar, porque ya no era un esclavo, era libre. Qué gran ejemplo. Así que
primeramente es un acto de liberación. Segundo, es un acto de confianza. Guardar el día del Señor es un acto de confianza en Dios. Porque la causa más probable para no congregarnos un día domingo, quizás porque tenemos que trabajar. ¿Ya? Debemos sustentar el hogar. Hermanos, Jesús dice en Mateo 6, no se preocupen por su vida. No se preocupen por lo que comerán. No se preocupen por lo que van a beber. No se preocupen por lo que van a usar para vestirse. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo. No siembran, no cosechan, no recogen en graneros y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que las aves del cielo? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, no hilan y aún así ni el mismísimo Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vestiremos, porque la gente anda detrás de todo eso. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de esas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Así que, hermanos, Dios es quien suple, no nosotros. Si trabajas para sustentar tu hogar, debes saber que tú no eres el que sustenta tu hogar. ¿Ya? Es Dios. Es Dios quien te da la salud para trabajar. Es Dios quien permite que te levantes cada mañana y puedas trabajar. Así que nosotros no trabajamos para sustentarnos, hermanos. El Señor nos sustenta. Él sabe que necesitamos comer, sabe que necesitamos dormir. Él sustenta, no eres tú. Tú no eres quien mantiene el mundo girando. Es el Señor. Así que guardar el día de reposo también es un acto de confianza en el Señor. De que yo no soy quien sustenta, es el Señor. Entonces, hermanos, ¿de qué formas prácticas podríamos guardar el día de reposo? Rápidamente, primero, invierte tu tiempo en cosas de interés. Cosas que hagas como aficionado, no como profesión. Porque cuando haces cosas que te gustan, ya haces cosas como aficionado, como hobby, no sé, salir a pescar, salir a escalar, qué sé yo. Hacemos cosas que nos gustan. Cuando hacemos cosas que nos gustan, estamos disfrutando de las bendiciones de la creación de Dios. Así que esa es una excelente forma de contemplar y de disfrutar el día de reposo. Segundo, mira cómo descansó Dios. Dios descansó en Génesis 1 de una forma contemplativa, de disfrutar los frutos de su trabajo. ¿Cómo puedes guardar el día de reposo también? Come, ríe, bebe, festeja, disfruta los frutos de tu trabajo. Eclesiastés te da pero una cátedra de qué deberíamos hacer, cómo deberíamos disfrutar los frutos de nuestro trabajo. Si trabajas para acumular riquezas, ¿para qué? ¿Para ponerle un enchapado de oro al cajón? ¿No es cierto? Disfrutar los frutos del trabajo es un principio bíblico, porque Dios hace eso. Dios disfruta y se satisface de los frutos del trabajo. Una forma también de guardar el día de reposo es disfrutando los frutos de tu trabajo. Tercero, mantente inactivo. Así como la tierra la siembra y todos los ejemplos que vimos de lo importante y lo necesario que es el descanso y a veces mantener un tiempo de inactividad, mantenerte inactivo sin hacer nada también es una forma de guardar el día de reposo. También es un principio bíblico. Puedes no hacer nada y descansar en el Señor, dejar que tu cuerpo se reponga, dejar de pensar en todas las cosas que piensas en la semana. También es una forma de guardar el día de reposo. Cuarto, trabaja. ¿Cómo? Sé disciplinado y responsable con los 6 días restantes de la semana. Trabaja duro. Hermanos, cuando realmente tenemos que trabajar o estudiar un domingo, o hacer algo un domingo, es porque no nos quedó tiempo en la semana. ¿Ya? Pero seamos sinceros, no es que el tiempo no nos haya alcanzado.
es porque nosotros no fuimos lo suficientemente diligentes y disciplinados de hacer lo que deberíamos haber hecho en la semana. Porque no trabajamos como debimos haber trabajado. Por eso tenemos que trabajar un domingo. A mí este principio, hermano, me ayudó mucho cuando yo estaba en la universidad. Yo me propuse jamás estudiar un domingo aunque tuviera prueba al otro día. Y eso me liberó, hermanos, tanto, porque cuando yo estaba en Mar de Gracia teníamos una plantación en Yoyeo en las tardes. Entonces yo iba al culto de la mañana, almorzábamos con los hermanos, después nos íbamos a la plantación en Yoyeo, sacábamos las cosas de la casa de una hermana, íbamos a la junta vecinal, después volvíamos a guardar las cosas y llegábamos a la casa como a las 11 de la noche. Y esa sensación de tener que esa sensación de tener que haber hecho algo y no hacerlo es terrible. Y sentirme liberado, porque no era un día de trabajo, no era un día de estudio, es el día del Señor. Es un principio liberador. Sé diligente con tu trabajo en la semana. Sé responsable, sé disciplinado. Y disfruta de las bendiciones del Señor el domingo, el día de reposo. Quinto, sé sabático también en tu trabajo. ¿A qué me refiero con esto? En el Antiguo Testamento habían leyes específicas sobre la cosecha y espigar. ¿Qué cosas debíamos espigar y qué cosas no? En un campo, ya la ley del Levítico decía que debíamos dejar las esquinas sin espigar. ¿Ya? Que cuando estuviésemos recogiendo las siembras, si se nos caían frutas, no las recogiéramos. ¿Ya? Eso era para poder sustentar a los pobres y a los extranjeros, pero también tenía implicancias para el corazón del que estaba recogiendo los frutos. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la implicancia? No te sobreexijas en el trabajo. No trabajes hasta la última gota. Dice la ley, no te esfuerces en cosechar hasta el último rincón de tu campo. No lo des todo en el trabajo. No lo des todo. ¿Por qué lo vas a dar todo si no tienes que demostrarle nada a nadie? ¿Te pones metas muy exigentes en tu trabajo? Baja las metas. Baja la marcha. Baja un cambio. No tienes que sobreexigirte en el trabajo. Sé sabático también con tu trabajo. Sé responsable. ¿Ya? Porque sobreexigirnos en el trabajo, trabajar más de la cuenta, primero, ¿para qué? ¿Qué es lo que hay en tu corazón que te dice, debo darlo todo? ¿A quién quieres satisfacer? ¿A quién quieres demostrarle algo? Cuando trabajes, hermanos, trabaja con el corazón. Ya no estoy diciendo que no haya que trabajar bien. Hay que trabajar con el corazón y disciplinados, pero con el corazón en el Señor. Delante de la presencia del Señor y hacerlo con excelencia. Y sexto, hermanos, finalmente y más importante, congrégate con tu comunidad. El día del Señor, el Sabbat, es un adelanto, hermanos, de lo que vamos a vivir en la eternidad. Es un regalo que Dios nos da de decir, así es como va a ser la eternidad. Es un regalo de Dios, es juntarte con otros creyentes igual de pecadores que tú, a quienes no tienes nada que demostrarles. Y ellos tampoco tienen nada que demostrarte a ti. Es un lugar seguro en el que puedes saber que los únicos ojos de quienes quieres tú satisfacer, ya te miran satisfechos, diciendo, estos son mis hijos amados en quienes me complazco. No tienes que demostrarle nada a nadie acá los domingos. ¿Ya? Nada. Todo el trabajo está hecho, hermanos. Así que, ¿cómo puedes guardar también el día de reposo? Congrégate con tu comunidad de fe, con tu familia. Aprovechemos, vivamos en comunidad, aprovechemos que tenemos un templo como una casa, tenemos platos, cocina, tenemos una parrilla. ¿Ya? Podemos estar todo el día acá en el templo si quisiéramos. Aprovechemos y vivamos en comunidad, porque mirarnos a los ojos con otros creyentes también nos ayuda a disfrutar del día de reposo. Y hermanos, vámonos acostumbrándonos, porque así va a ser en toda la eternidad. O sea, nos vamos a ver la cara para siempre. Vamos acostumbrándonos, hermanos, a vivir en comunidad. San Agustín escribía en su primer libro de las Confesiones, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está sin descanso
hasta que descanse en ti. Qué buena frase, San Agustín. Hermanos, lo que decidamos hacer con nuestro tiempo, lo que decidamos hacer con nuestra vida, con nuestro trabajo, pongámoslo a los pies del Señor. Pongámoslo a los pies de Cristo. Y estemos seguros y contentos y felices de que ya no tenemos que demostrarle nada a nadie. No tenemos que ser el mejor trabajador para que nos asciendan. Ya estamos en el lugar supremo donde podíamos haber estado. Hermanos, nosotros estamos al nivel de Jesús porque Dios nos mira como mira a Jesús. Dice, sois coherederos con Cristo. Es como si Jesús fuera nuestro hermano. Ya no podemos escalar más. Llegamos al tope, al máximo. Nuestro trabajo fue perfecto en Jesús. Perfecto. No le demuestres nada a nadie. Haz con tu tiempo lo que el Señor quiere que hagas con tu tiempo. Trabaja. Ensúciate las manos. Y cuando llegue el final del día, da gracias al Señor porque mediante el trabajo pudiste estar más cerca de Dios. Pudiste estar con tu Padre. Así que, hermanos, que el Señor permita que podamos vernos a nosotros como Él nos ve. Que el Señor permita que podamos tener la visión de Dios en el trabajo, en los frutos del trabajo. Que Él sea nuestra única gloria, nuestra única meta, nuestro único deleite. Demos gracias al Señor, hermanos, porque con Cristo inició el verdadero reposo para nosotros. Existía el año del jubileo en el Antiguo Testamento. Ya cada 7 años, ¿qué pasaba cada 7 años? Se dejaba de sembrar, se liberaban a los esclavos, se saldaban las deudas, y cada 7 siglos de este tiempo de jubileo era el gran día del jubileo. ¿Qué es lo que dice en el Nuevo Testamento? Que con Jesús inició el gran jubileo. Con Jesús inició el verdadero reposo. Jesús es tan sabio que planificó su muerte para morir un viernes y el sábado reposó en la tumba y se levantó al 8º día como un símbolo de que ya es un nuevo tiempo, es un tiempo de perdón. ¿Cuáles fueron las deudas que fueron perdonadas? ¿Cuáles fueron las deudas que fueron saldadas en este gran día del jubileo? Nuestras deudas, hermanos, nuestras deudas. Jesús, Dios, es el que en ese año, gran año del jubileo, perdonó nuestras deudas, nos liberó de la esclavitud. Hermanos, estamos en el reposo del Señor. Descansa. Descansa, hermano. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu gran